Hablabas del mensaje público y de hecho precisamente ha dado un mensaje Cuixart esta semana diciendo que no se sintiera nadie presionado por la condición de los presos políticos para dar los pasos tendentes a la república, a los objetivos, ¿no? Que ellos no querían que se tuviera en cuenta que ellos estaban ahí rehenes para que no dierais pasos. Hablamos del mensaje público. Una de las razones también que se esgrimen de la prisión provisional es precisamente silenciar voces tan potentes como las de las personas que se encuentran hoy en prisión. Está la prisión provisional, pero también están los medios de comunicación, que son los que deberían comunicar de manera veraz lo que está sucediendo. ¿Qué opinión te merece el papel que está jugando a día de hoy los medios informativos, tanto públicos como privados, en España respecto a la situación de Cataluña? Creo que queda perfectamente descrita cuando nos acordamos que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, los reunió para felicitarles por haber salido en defensa de la unidad de España. Que yo recuerde, ni la defensa de la unidad ni la defensa de la no unidad de España forman parte del ejercicio del periodismo, sino que es la garantía de la libertad de expresión y libertad de información, que está en grave riesgo en España desde hace tiempo. Coinciden muchas razones también, ¿eh? No hay que olvidar que en la erosión, por ejemplo, de los medios públicos en Cataluña también hay intereses comerciales de grupos como Grupo Planeta, que tiene intereses claramente en el sector audiovisual, o el Grupo Godó, que les molesta enormemente la publicidad, las audiencias de unos medios que, sin embargo, tienen audiencia y tienen la credibilidad de los medios. No hay que olvidar eso también. Pero en general lo que hay es la convicción de que forman parte de esta lógica de la razón de Estado, en la que por encima incluso de la libertad de información y de libertad de prensa y la libertad de opinión está la unidad de España. Y por eso se ha creado, lo voy a decir metafóricamente, una burbuja que cada día irradia plutonio mediático en la mentalidad de mucha gente, para que a la hora del desayuno, del almuerzo y de la cena haya su dosis de radiación diaria, pues de lo malos que somos, de lo tarados que estamos, de lo sin razón, intentando algo que yo confío que no sea posible, y es que en el mundo en el que nos encontramos, a lo mejor el amor a primera vista existe, pero la verdad al primer clic no. Y hay que hacer como mínimo 2 o 3 clics antes de dar por veraz una información, que es lo único que yo pediría. Oiga, de acuerdo, pero tú puedes, yo qué sé, enamorarte de unos zapatos de una persona a primer clic de él, pero con la información hay que ir un poco más en cuidado, ¿eh? Y no creerse el primer clic de nadie, empezando por los míos, empezando por mis tweets. Hay que ponerlo en cuestión todo, porque estamos en un entorno que es muy fácil generar una burbuja de infoxicación a partir de la cual puedas fácilmente conducir la opinión pública. Yo he dicho que esto espero que no sea posible porque tenemos medios y herramientas para superar esta pulsión, digamos, intervencionista de un sistema de comunicación puesto al servicio de la razón de Estado. Y es fácil. El libro que se ha intentado censurar en Galicia, pues bate récords de ventas en Amazon. Claro, porque esto es así. Solo pido que esto solo exige un pequeño esfuerzo por parte del ciudadano medio. Oiga, de entrada no, vamos a ver. Hagamos un clic, leemos, vamos a las fuentes y hagamos 3 o 4 clics más de los que habitualmente recibimos por el WhatsApp, en la cadena de noticias que nos hacen correr o en los confidenciales que publican cosas. Hagamos un pequeño esfuerzo, oiga, que somos ciudadanos, que estamos diciendo al poder político, cuenten con nosotros para hacer política, nos consulten. Pues hombre, hagamos este pequeño esfuerzo de no dejarles a estos entornos muy, muy poderosos la colonización de nuestro imaginario. Porque esta es la clave de la dominación. Si te colonizan el imaginario, ya estás dominado. Yo creo que nos podemos resistir bien sin ningún esfuerzo especial, pero estoy muy, muy preocupado porque los medios tradicionales,
los tradicionales se han puesto al servicio de eso. Mirando precisamente datos de todos los informes, tanto en Davos como los informes a los que hacen referencia, se detecta la pérdida de confianza grave de las sociedades occidentales en sus instituciones, en sus gobiernos y en sus medios tradicionales, que es un pilar fundamental también de la democracia. Por lo tanto, erosionando, faltando a la calidad, a la veracidad, al rigor, poniendo al servicio de la razón de Estado tu medio de comunicación para que atices a aquel que no le gusta al Estado, en realidad se está socavando un pilar también de la construcción de una sociedad verdaderamente democrática. ¿Qué sociedad democrática puede salir si no hay un entorno donde haya contraste de opiniones, donde se criminalice al que piensa un poco diferente, se le asedie y se le intente estigmatizar, piense lo que piense? Ya, esto no funciona así. Yo creo que los medios han renunciado a hacer una labor que, sin embargo, hicieron durante la transición, en el tardofranquismo, posfranquismo, que sí que hicieron y que en parte fueron responsables positivos de aquel salto democrático que dio la sociedad española, que no tenía, evidentemente, referentes democráticos previos, y que los medios les ayudaron. Mucho más graves aún, naturalmente, los medios públicos españoles, que se pagan también con los impuestos de los catalanes para que falten tan a la verdad como lo están haciendo. Pero no soy optimista para que pueda haber un cambio, excepto en la esfera digital, digamos. En la parte digital, que ya no hay que hablar de digital, yo creo que son medios de comunicación, ahí sí que están conectando con nuevas generaciones de gente que se informa, no por los canales tradicionales, y que sí que ya ha aprendido a manejar sus protocolos de contraste, y sabe muy bien qué bandera tiene una información y que no le van a colar a la primera, que a lo mejor lo lee, pero lo contrasta. Yo tengo un diario 16, el otro, voy a contrastar. Si se aguanta, debe ser verdad. Si no se aguanta o en algún sitio cruje, pues chirría, a lo mejor es que no es exactamente como quieren vendérmelo y hay que ponerse los guantes de látex y el traje de amianto para entrar en ese medio. Que estos días hemos podido ver, en esta misma semana, hace 3 días, el presidente da un paso a un lado. En España, además, esto venía de un medio catalán, pero en España parece que da puntos a determinados, no diría yo profesionales del periodismo, pero bueno, interlocutores o creadores de opinión pública, sí, insultarte directamente. Sí. Hay insultos literales, sí, en prime time, saltándose todas las normas mínimas de educación y de decoro, pero eso da puntos, y sin embargo, a los que simplemente en algunos casos no es que hayamos expresado simpatía, simplemente hemos querido preservar la veracidad, se nos ha puesto en una diana de ser cómplices del independentismo. O peor, a veces, ¿no? Incluso a veces cómplices del terrorismo. Mi abogado aquí en Bruselas pasa por ser casi un filoetarra, sí, pobre hombre. Sí. Bueno, forma parte de lo que explicábamos, hay una cruzada mediática, es una cruzada nacional. Propaganda, ¿no? Más que información. Sí, sí, claro. Las cruzadas no se hacen nunca con la verdad, se hacen con otras cosas. Y por tanto hay gente que se ha puesto al servicio de. Ellos sabrán, a lo mejor les dan dinero incluso, pero yo he descubierto cosas sensacionales. He descubierto que tengo un hermano en Dinamarca, por ejemplo. Y además un hermano en Dinamarca con el que no me hablo, al parecer. Y se ha publicado con... Pero yo es que no entro jamás porque tendría que hacer una colección y me pondría de mal humor, y no me gusta que me colonice mi imaginario, y por tanto tengo mis protocolos de protección en ese sentido. Pero cuando descubro cosas que son, digamos, tragicómicas, porque son hilarantes, es tan fácil comprobar. Decían que mi mujer y mis hijas se habían ido a vivir a Rumanía. Durante un tiempo esto se publicó. Era tan fácil de comprobar como ir a la escuela a ver si llevábamos las hijas o no a la escuela. Es muy fácil pero es más grave, se han transcrito entrevistas que forman parte de los informes de la Guardia Civil que han servido para que el juez tome decisiones que son falsas, que están manipuladas. Exacto. Que están manipuladas, pero es que el juez sabe que están manipuladas porque se le ha enseñado el original y tiene en cuenta la manipulación del informe de la Guardia Civil. Esto es absolutamente escandaloso. ¿Con qué país va a salir de eso? ¿Qué monarquía les va a quedar a los españoles con esos medios de comunicación en que por el desayuno, por el almuerzo y por la cena, cada día la ración diaria de plutonio informativo? Por favor, ahí es donde estoy
incluso indignado como periodista. Esto no es de recibo, por favor, esto no se aguanta, no resiste la comparación con otros sistemas comunicativos que distan de ser perfectos, pero que son muy serios, como el americano, como el inglés, como incluso el belga, el francés, donde se puede expresar todas las críticas que quieras a mi posición o a la posición de la independencia, pero por favor, jamás van a faltar al respeto. Yo tengo una duda. Si Carles Puigdemont es un pirao, un friki, un loco manipulador, ¿por qué se están tomando tantas molestias en utilizar toda esta presión a través de jueces, a través de medios de comunicación? Y es más, ¿cómo explicar que más de 2 millones de personas estén respaldando a este loco? Bueno, ellos ya saben la verdad. Lo que pasa es que la construcción de la propaganda exige este reduccionismo para que en esta ración diaria haya un poco de contenido para que la gente se mantenga lo más lejos posible del riesgo, no de que cambien de opinión, sino de que puedan empatizar un poco, que a lo mejor no estamos tan locos, a lo mejor no estamos tan manipulados, a lo mejor algo de razón podemos tener, y ¿qué tal si les escucháramos a los catalanes? A lo mejor solo piden votar, y a lo mejor lo que piden no es tan alejado de lo que nosotros, demócratas españoles, franceses o ingleses, también queremos para nuestras vidas y para nuestras comunidades. Por eso hay que la reducción a lo grotesco, al esperpento, a la caricatura, como cuando en una discusión alguien tiene que reducir al nazismo cuando pierde ya el argumento. No, es que eres un nazi. No, oiga, ¿qué tal si pensamos que es un poco más sofisticado que eso? ¿Qué tal si hacemos estos 3 o 4 clics más? De acuerdo, no, estoy loco, muy bien, pero pueden hacer un poco más de esfuerzo intelectual para ver qué hay detrás de eso. ¿Cómo pueden ofender a 2 millones, digamos, de españoles que persistentemente se movilizan cada año, que votan, que no han roto un plato, que tienen un respeto escrupuloso por la diversidad, por las lenguas? ¿Cómo pueden ofender de esta forma tan abyecta porque no les gusta lo que piensan o lo que quieren decidir? ¿No les genera alguna duda eso? Fíjese, es algo muy duro de constatar, pero Cataluña es el 16% de la población española. Tiene casi el 20% del PIB, el 25,5% de las exportaciones, más de 33% de la inversión extranjera directa, tiene las mejores universidades de negocios de Europa, tiene centros de desarrollo y de investigación y desarrollo médicos líderes en el mundo en temas como el cáncer o como la SIDA, tiene potencia cultural, deportiva, gastronómica. Oiga, ¿y tan idiotas somos que lo único que hacemos mal como locos es la política? Es decir, podemos dar los mejores cocineros del mundo, los mejores deportistas del mundo, los mejores arquitectos del mundo, podemos influir en el diseño mundial, en la ciencia médica, en la tecnología, y cuando hacemos políticas somos exactamente lo contrario. ¿No ve que esto no funciona así? Que este pueblo que ha generado todo eso no puede ser que genere una política enloquecida, que es un poco más sofisticado que eso. Yo solo aspiro a que tanta contundencia en la descalificación abra algo que es la luz de la civilización, que es el principio de la duda. ¿Y si dudáramos un poco de todas las verdades, insisto, empezando por la nuestra, y si dudáramos un poco, a lo mejor entenderían que nada de lo que se les intenta hacer creer, y seguramente mucha gente se cree, es verdad. Y empezarían a preguntarse, ¿y por qué me quieren hacer creer eso? ¿Por qué? Ahí es donde hay la pregunta interesante. No es si estamos o no estamos locos, no. ¿Por qué quieren que realmente usted piense que estos señores son 2 millones de gente manipulada o abducida, para utilizar un calificativo que nos dedicaron a hacer? Adoctrinada. Y abducida también, creo que fue fiscal general o alguien. Sí. Hay muchos que estoy segura que lo que acabas de explicar van a identificarlo como ese tonito de superioridad, de ya estamos. Catalanes, buenos cocineros, va a sonar un poco así.
Quizás a lo mejor, pregunto, nos falta en España, había una chirigota que lo decía y creo que lo planteaba con un poquito de guindilla, quizá en España somos incapaces de amar tanto a nuestra tierra, de querernos tanto a nosotros mismos, y en el fondo hay un pelín de envidia de ver que los catalanes se quieren, se cuidan y se levantan con orgullo. Yo antes cuando hacía esta lista estadística de cosas que van bien y que son aportaciones catalanas, no lo hacía para decir es que somos mejores, no, decía, si somos buenos haciendo investigación médica, estos mismos no deben ser idiotas haciendo política, digo eso, es la contradicción, no puede ser, todo al mismo tiempo no puede ser. En segundo lugar, claro que falta un reconocimiento de lo que podría ser España. Hay solo una forma de ser español, de primera, digamos, para recibir las mismas inversiones, la misma consideración a tu lengua, el mismo respeto a tu forma de ser. Hay solo una forma. Yo pensaba que no. Por eso el catalanismo siempre ha militado en considerando que el Estado español era su Estado propio. ¿Cuándo cambió esto? Bueno, ha ido cambiando, pero abruptamente cambió ya el 2010 con la sentencia del Constitucional, pero hubo un proceso de cambio cuando ya, a pesar de los intentos a través de las recentralizaciones de José María Aznar, de intentar ya veíamos que la cosa no iba bien, no pintaba bien y que el espíritu del 78, inconcreto, que a lo mejor era positivo que fuera inconcreto, que iba a tener que ser interpretado por cada generación en función de sus necesidades, que aquello se había roto. Pero de forma bruta se acaba el 2010. Pero fíjese que todo ese tiempo el catalanismo político siempre ha querido modernizar España, ha querido entender que España podía ser posible, ser español, no era incompatible con ser catalán o con ser lo que sea, o como que tú podías decidir cómo querías ser español. Que no era un problema en ser español en sí mismo, que no era un problema ni de banderas, ni de pasaportes, que era un problema. Yo me siento, es que así me da vergüenza reivindicarme. Yo me siento catalán porque soy catalán, como un belga o como un danés o como un francés se siente lo que se siente, ¿no? Y nadie les pide explicaciones. Oiga, ¿usted por qué se siente danés? Y sin embargo, toda mi vida, 55 años, cuando he hablado con gente no catalana, digo, ¿usted por qué se siente catalán? Incomoda bastante, ¿no? Pero pensábamos, desde el catalanismo tradicional, que era compatible, era perfectamente compatible y deseable cada uno tener su vía de ser español. Pues los catalanes escogimos ser pues, de esta forma. Esto se trituró, es más, se humilló con la sentencia del 2010 y lo que hubo antes, la campaña de recogida de firmas, las humillaciones a la lengua, todo eso. Y por tanto vimos que no había este ascensor catalán para llegar a la plena igualdad, la equidad con el conjunto de España. Y decidimos que a lo mejor no era posible y que lo más positivo para las dos partes sería que cada uno hiciera un poco, se defendiera de igual a igual, se tratara de igual a igual. Es lo que aspiramos, un respeto por lo que somos, con ganas de continuar colaborando. Se nos critica que no nos hemos explicado bastante en España. En parte es cierto y en parte es falso. Es cierto porque es obvio que no hemos tenido la oportunidad de explicarnos como nos habría gustado explicarnos a través de los medios de comunicación públicos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos tertulianos ha habido en los últimos 5 años que pudieran defender argumentalmente lo que piensan 2 millones de ganas? Ni uno. Pero a lo mejor también podemos decir, aunque no salgamos, ¿no? En las televisiones podemos hacer pues, exposiciones, pero esto lo hicimos en el pasado bastante. Yo me acuerdo en los años 80 una gran campaña en ese sentido del gobierno Pujol para explicar, precisamente desmontando tópicos y no funcionó, no hubo resultados. Pero también a la inversa a lo mejor también ha pasado. ¿Por qué se da crédito a falsedades como es que aún existe? En 2018 hay gente que dice que en Cataluña no se puede hablar en castellano, o que no se aprende el castellano, que no se enseña el castellano. ¿Cómo es posible que haya gente en España que aún dé crédito a eso? Por favor.
hay que empezar a pedir responsabilidades a quien mantiene ese estado de opinión y preguntarse, insisto, ¿por qué quieren que crea usted que la lengua que a usted es importante es maltratada en Cataluña, cuando debería? Es fácil saber que no lo es. Simplemente mirando los informes PISA sobre las habilidades lingüísticas, las competencias lingüísticas, ya debería encenderse la lucecita diciendo, oiga, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que las competencias las habilidades lingüísticas en castellano en Cataluña sean casi incluso mejores de comunidades monolingües en castellano? Si se está persiguiendo, si no se enseña, si la gente la pegan por la calle, no ve que algo que no acaba de funcionar. Y también, por lo tanto, creo que ha habido alguien que no le ha interesado que se conozca bien, por evitar el riesgo de empatizar seguramente con una posición en Cataluña que podía poner en riesgo esta forma de entender el Estado que llevan 300 años construyendo. ¿Qué es lo que se quiere tapar? O más concretamente, ¿qué es lo que consideras que desde España se quiere ocultar para que los españoles no empaticemos con algunos ciudadanos catalanes que se ven representados en ti? Bueno, hay lo que está cuestionándose ahora es a través de Cataluña, pero puede ser perfectamente con otras reivindicaciones. Es un modelo de construir un Estado que ya no tiene porvenir, que está obsoleto, pero que, claro, su obsolescencia pone en cuestión a las élites, a los grupos de poder que siempre han controlado ese Estado en cualquiera de las formas, no importa, dictadura, democracia, monarquía, república, no importa. Esta gente que sigue siendo, pues, en lo que entendemos el Estado dentro del Estado. Ese Estado que funciona a pesar de, que siempre está ahí, siempre está ahí. Y hay gente incluso que se vanagloria de eso, ¿no? Esto está amenazado por lo que es el concepto de gobernanza del siglo XXI en la era de la revolución digital, claramente amenazado. Y van retardando lo inevitable. Y cuanto más inevitable lo ven, más violenta es la reacción. Es lo típico, cuando uno se siente amenazado y sin argumentos, se vuelve un poco más crispado, más violento, insulta, agrede. ¿Qué es lo que le está pasando en esos momentos a ese sistema? Bueno, ¿qué han pensado que podían salvar? Han pensado que podían salvar anatemizando este riesgo, esta amenaza de cambio profundo que representa lo que podríamos decir la revolución catalana. Creo que se han dado cuenta que esto no va de banderas, no va de fronteras, no va de identidad nacional única, una lengua, una cultura, no va de eso. Porque para hacer eso no nos habríamos metido nadie, una minoría serían. Para hacer lo mismo, digamos de otra forma, con el nombre de Cataluña que se está haciendo en el Estado español, no habría 2 millones de gente votando, no va de eso. Se han dado cuenta que lo que está realmente en el fondo es este cambio que en Cataluña se expresa a través de esta causa nacional no resuelta, pero que en otros sitios se expresa de otra forma, este cambio que se opera en la sociedad occidental de entender el gobierno. Se ha acabado de esperar el maná del poder que te diga cómo tienes que organizar tu vida. Quieres formar parte de la decisión de cómo se organiza tu vida. Porque lo puedes hacer en todos los otros aspectos de tu vida. ¿Y por qué no lo vas a hacer en lo más importante, que es la organización de tu sociedad, donde van a crecer tus hijos, donde vas a implementar tu negocio, donde vas a pedir a una gente que venga a invertir? ¿Cómo no vamos? O sea que podemos decirlo todo, salvo esto, no. Y la gente se da cuenta que no puede ser que no se cuente con los ciudadanos y que su opinión es fundamental para la democracia. Ahí es donde hay un gap también en la opinión pública española con la opinión pública europea, de lo que es verdaderamente para la democracia. Los últimos datos sobre si escoger los líderes políticos es una característica esencial para la democracia en una encuesta a nivel mundial. En España es de 51,2% de la población que considera que escoger los líderes políticos a través de la elección de los ciudadanos es característica esencial. Pues claro, es que en Alemania es del 71%.
y en Suecia del 75%. Ahora, esta relativización de aún en la opinión pública de lo que puede ser la democracia, que ya está avanzando, como se ve en muchos países occidentales, es lo que le da al Estado la posibilidad de neutralizar esta pulsión transformadora que está, digamos, en la base de la reivindicación catalana. La gente ha entendido, insisto, no solo en Cataluña, que su país, su comunidad, lo que queramos llamar, debe ser el resultado de su esfuerzo. Y que para poder manejar tu propio esfuerzo debes tener acceso a unos instrumentos que hoy no tenemos. ¿Y con qué objetivo manejar el resultado de tu esfuerzo? Para construirte, obviamente, y para poder contribuir al desarrollo del mundo, para poder contribuir con las zonas menos favorecidas, para poder juntarte con los esfuerzos de otros países en la lucha contra el cambio climático, para poder juntarte con los países en la acogida de refugiados, en los desafíos de la inmigración, en todo eso. No es ni tan solo una idea que puede tener ninguna tentación egoísta. Tu propio esfuerzo es para que lo puedas poner, obviamente, a disposición de tus conciudadanos, para que puedan construir su proyecto de vida y su proyecto profesional, y porque para construir su proyecto de vida forma parte indispensable contribuir al proyecto de vida de los demás. Es ahí lo que está verdaderamente en juego. Y esto es lo que casi me atrevo a decir que asustó más a ese sistema el 3 de octubre que el día 1. Porque lo verdaderamente disruptivo fue el 3.